9 de la noche con 18 minutos, seguimos en la programación especial RPP junto al Papa. Estamos conversando con el Monseñor David Martínez, obispo titular del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y también con Monseñor Ricardo García, obispo de Cañete. Les decía yo les decía que él se refirió cuando conversó con ustedes y le puso la pelota en la cancha de ustedes. Le dijo que Santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de Lima, fue el hombre que quiso, dijo él, cruzar a la otra orilla. Dijo después, y que también él lo llamó obispo callejero. La verdad es que Santo Toribio no pasó mucho tiempo en el Perú, pese a que era una autoridad peruana. Él recorrió América muchas veces, ¿no? Así es. El Papa, yo 2 veces he tenido así oportunidad de escucharle, tanto en la visita a Límina como hoy, y nos decía de esos iconos, ¿no? En la visita a Límina nos hablaba de 2 iconos importantes para el episcopado, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo, ¿verdad? En ese sentido, de esa iglesia en salida y de ese obispo pastor, peregrino en busca de su pueblo y animador de sus comunidades, ¿no? Y nos recordaba, pues al final, también esa imagen del obispo pues muriendo en visita pastoral mientras un indígena, un indio, tocaba la flauta para que su alma estuviera tranquila, ¿no? Otra vez nos lo volvía a recordar el Papa en ese sentido de esa iglesia misionera, esa iglesia que sale a las periferias y que sale al encuentro a dar una esperanza a aquellos que la necesitan, ¿no? El Papa lo tiene muy profundo, muy marcado, y nos inspira a los obispos para que tengamos un poquito esos iconos ahí como referencia. Monseñor García. Bueno, que Santo Toribio realmente es un personaje que se conoce a nivel probablemente clerical, pero no a nivel de toda la población. Pero es una persona realmente impresionante, porque combinaba ciencia, era un hombre, un jurista, conocía la ley, era un hombre muy piadoso, un hombre muy sobrio personalmente, y a la vez también con una resistencia física muy grande. ¿Él se los puso de ejemplo hoy día? No solamente hoy día. Lo pone siempre. Lo pone en la otra, como acaba de comentar el señor David, también en el mes de mayo tenemos la visita a Límina. Es un viaje que hacemos todos los obispos cada 5 años, donde previamente rendimos cuentas a la Santa Sede del gobierno de nuestra jurisdicción, y luego tenemos un encuentro con el Papa. Vamos a la tumba de Pedro, de Pablo, y es como un acercamiento, diríamos así, al alma mater, ¿no? Al corazón de la iglesia. Eso es la visita a Límina. Bueno, en esa visita el Papa hizo referencia a San Martín de Porres y a Santo Toribio. San Martín de Porres decía que a la escoba le hace mucha gracia la escoba para Santo limpiar. La escoba esa, ¿no? Santo la escoba, pero la escoba también para limpiar la casa, para limpiar la iglesia, y también para un escobazo de vez en cuando, ¿no? cuando haga falta. Y luego Santo Toribio, este personaje que, bueno, en realidad estuvo todo el tiempo en el Perú. El Perú de aquel entonces, que era muy grande, pero estuvo cerca de 18 años visitando las parroquias, los distintos centros poblados, y hizo 3 veces, es un recorrido por la diócesis, que era inmensa. Y la muerte le tocó pues en Chiclayo, cerca de Chiclayo. Ahí falleció, le vino una fiebre, una cosa rapidísima, y murió haciendo su trabajo pastoral. Yo creo que el Papa nos invitaba a salir, a estar cerca de la gente. Ese es el mensaje que quería transmitir. Cuando él se refiere de llegar a la otra orilla, él también en eso va diciendo, nos va tirando las orejas mucho. ¿No busca un poco la unidad de la iglesia? Cuando él dice que es imposible una vida sin conflicto. Esto se los dijo a ustedes, pero nosotros lo estábamos escuchando esta vez, y que nosotros sabemos lo que les dijo. Para asumir, ¿no les dijo algo a ustedes también en este mensaje subliminal, pero que era bien bastante directo, para que nos dejemos de rencilla entre nosotros? En ese sentido, sí. El Papa, yo cuando fui a Roma, al curso, yo no llevo mucho tiempo de obispo. Encuentren los caminos para unir la vida y la unidad. Una cosa así, dijo, sí. muy atractiva, dijo él. Yo en el primer encuentro con el Papa Francisco, la primera vez que le saludé y me presenté como obispo de la Amazonía peruana, él me dice: trabaja por la unidad
del episcopado. Para el Papa es importante, ¿no? Y en realidad él es el símbolo de la unidad en la Iglesia, ¿no? Entonces un poquito busca eso, que los obispos pues nos sintamos unidos. Y nos decía también con San Martín de Porres, otro icono, diciendo, San Martín de Porres tenía 1000 motivos para sentirse, para estar renegado, para estar enfadado. Y sin embargo, en las dificultades, en los problemas que tuvo que superar, fue capaz de ser santo y ser el santo de la caridad, ¿verdad? Entonces nos lo ponía un poquito nosotros como diciendo, de repente nosotros a veces, igual también entre nosotros por nuestras diferencias, por nuestras rencillas, uno se siente a veces como dolido, ¿no? Y con heridas. Y nos lo ponía también como el icono de decir, trabajen por unidad, ¿no? Y estar siempre unidos. O sea, no estoy equivocado en lo que dice. Además también, San Martín de Porres tiene esa característica de la humildad. Hombre humilde, ahondando en lo que decía David hace un momentito, decía, ¿no? San Martín era un hombre que era hijo natural, era una persona que no le habían permitido ser sacerdote, porque en aquel entonces el derecho impedía este tema, ¿no? Tenía muchos motivos para ser un resentido. Sin embargo, fue un hombre generosísimo, un hombre que quería a todo el mundo, se ganó el afecto de todos y murió. Su santidad no le vino simplemente por ser muy rezador y por hacer milagros extraordinarios, sino sobre todo ese volcarse en la gente. Sí, subrayo Pero ha sido muy transparente con lo que le dijo. Para mí esto ha sido muy transparente lo que ha dicho, y creo que eso es bueno para la Iglesia. Bueno, también tú nos estás recordando ahora un tema que hay que profundizar en ello, ¿no? Un instante, Miguel Humberto, para seguir conversando con nuestros invitados. Tenemos también en la línea telefónica al ministro de Salud, Jorge Abel Salinas. Es importante conocer las atenciones que se han brindado hoy en la misa de la base aérea de Las Palmas. Ministro, buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Richard. Ciertamente, creo que el pueblo peruano esta tarde acudió masivamente a Las Palmas, y naturalmente una de las preocupaciones que teníamos eran las atenciones en salud, toda vez que el calor, las horas que tenían que estar ingresando para poder acomodarse, pues siempre se somete a riesgos. Entonces se había previsto los puestos de atención, las ambulancias, el equipo humano de médicos, paramédicos y brigadistas, y esto funcionó bien. Hemos tenido casi 3.500 atenciones, felizmente que la mayoría pudieron resolverse en los propios puestos de atención que se habían establecido. ¿Qué tipo de urgencias? Fundamentalmente deshidratados. Había pues bastante calor, había muchas horas que muchas personas habían estado, a pesar de que se les había brindado mucha agua, muchas miles de botellas de agua se distribuyeron. El calor naturalmente causaba un poco de deshidratación, que fueron la mayoría de casos. Alguno otro que por ahí se tropezó, se cayó, por ahí había alguien con alguna enfermedad crónica, tipo diabetes, que preferimos trasladarlos a algunos hospitales, que fueron muy poquitos, para mayor seguridad. Ministro, o sea, sí, podemos decir que no hubo casos, buenas noches, no hubo casos graves, ¿no es cierto? Es correcto, Miguel Humberto, con tranquilidad podemos decir eso. Fueron casos que se pudieron controlar fácilmente en los propios puestos que se habían establecido. Que bueno, es una muy buena noticia también en medio de todo esto. Y en general, en las otras ciudades en las que también comprendió la visita, Puerto Maldonado, Trujillo. Sí, también Puerto Maldonado, evidentemente tuvimos mucho menos atenciones, por ahí de 180. En Trujillo sí fueron más de 700, pero en líneas generales, creo que esto es bueno resaltarlo, la población ha cumplido bastante con las indicaciones, a pesar de que todos querían acercarse, todos querían buscar una mejor posición para ver más de cerca al Papa. Finalmente todos cumplían las indicaciones, veíamos mucha gente con sus gorritos, con sus sombrillas, con sus botellas de agua, siguiendo las indicaciones, y eso es bueno resaltarlo. Y naturalmente el equipo de salud, que en conjunto, la Seguridad Social, el propio MINSA, los gobiernos regionales, el sistema de ambulancias, SAMU, en realidad todos se sumaron e hicieron un buen trabajo. Yo desde aquí quiero hacer una felicitación para todo ese recurso humano en salud que trabajó arduamente. Esto de Las Palmas desde anoche ya estaban establecidos y ahí permanecieron.
para esperar. Había mucha gente que desde la noche ya estaba ingresando. Doctor Jorge Abel Salinas, gracias, muy amable por esta información. Él es ministro de Salud. Para terminar la entrevista con nuestros invitados, Emilio Humberto, antes de la pausa, reflexiones finales. Yo quiero retomar lo que hace minutos atrás el monseñor Ricardo García mencionaba, la cosecha. O sea, ¿qué debemos hacer ahora para proteger lo que nos deja el Papa Francisco como mensaje, como reflexión y, como usted lo dice, ¿no?, cosechar más adelante el fruto de esta visita? ¿Qué deberíamos hacer? Muchas cosas, tienen que pensar lo que hay que hacer. Una primera cosa, me parece que tenemos que releer o hacer llegar una vez más el contenido de estos mensajes para que nos quedemos, nuestra cabeza se llene con las cosas concretas que nos ha dicho el Santo Padre. Creo que por un lado está también ese aspecto, el Papa nos habla mucho de caridad, de misericordia, de cercanía a la gente, de pensar en el necesitado. Eso tiene que mantenerse vivo. Entonces el mensaje va también en esa línea, ¿no?, de que el fuego hay que mantenerlo vivo, como poniendo cosas nuevas, poniendo leña para que esté vivo ese fuego, ¿no? Luego, yo creo que hacer un poco de examen personal, cercanía tanto a nivel personal, familiar, y vamos creciendo el círculo, a los amigos políticos, a toda la clase política, la clase dirigente. Me parece que ahí también hay que hacer un poco de reflexión. Y luego la juventud, y en el Perú está claro que somos un país católico, pero un catolicismo que también se nota en la vida cotidiana, no solamente para manifestaciones externas piadosas. Yo creo que hay que comprometerse. Estamos carentes de líderes políticos y sociales que tengan un pensamiento cristiano. Hace falta. Y hay mucha gente preparada, capaz, pero un poco de temor a complicarse la vida. Me parece que uno no puede quedarse tranquilo, simplemente preocupar de mi casa y se acabó. La fe cristiana tiene un componente social. Mi comunidad, mi sociedad es parte de mi vida. Y la santificación de un laico común y corriente se da en la vida corriente. Está bien que asista cosas formativas, cosas piadosas, pero el ámbito de acción de un laico es la vida corriente. Comunicadores cristianos, catedráticos, en todos los ámbitos científicos. No hace falta ponerse una etiqueta que diga soy católico, apostólico, romano. Simplemente con los hechos, con la vida. También hay que formarse, hay que tener ideas claras, saber qué es bueno, qué es malo. Y el Papa también ha dicho, la vez no aquí en el Perú, pero se lo dijo en Chile, que los laicos no son como secretarios, no, el obispo, el sacerdote, no es el jefe del laico. El laico tiene que formarse, en peruano decimos, para que vaya con su pañuelo, tome sus decisiones, asuma sus compromisos, con más libertad. Más protagonismo, con principio. Bien formado para que pueda actuar con libertad. Libertad, o sea, libres. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Señor Martínez, y antes de despedirse, ¿qué le deja a Puerto Maldonado y a toda su gente? A la Amazonía nos deja una tarea tremenda. Bueno, nos deja primero pues todo el entusiasmo de su mensaje y el reto de ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero es que ya antes de venir a Puerto Maldonado ya nos había puesto la siguiente tarea, que es este sínodo panamazónico que ha convocado para el 2019. Quizá yo creo que Puerto Maldonado nos deja el estilo de lo que quiere que sea, ¿no? En un sínodo panamazónico donde tengan voz los más vulnerables, las comunidades, los que estaban escondidos y las comunidades, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que nos queda, y como comunidades, como iglesia, pues no tener miedo, revitalizarnos, y nos ha insistido mucho en el diaconado permanente, en dar ministerios a los laicos, que nuestras comunidades sean vivas, que no giren solamente en torno a los sacerdotes, ¿verdad? Nuestro saludo a la gente de Cañete y nuestro saludo a la gente de Puerto Maldonado y de la Amazonía. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, y unidos en la esperanza. Unidos en... Si les pido una frase de lo que ha dejado el Papa Francisco, ¿con cuál de ellas se quedan? Nos pillas ahora con la cabeza. Disco duro, hay que estar el disco duro para recordar. Ahora. Yo me quedo con frases, con gestos, ¿no? Con muchos gestos de cariño. Y bueno, a nosotros nos ha dejado ese encargo, ¿no? Del sínodo, de trabajar por el sínodo. Y como frases, bueno, pues que se ha llevado al Perú en el corazón,
que yo creo que ha sido cierto. Yo que iba detrás de él, viendo lo que él se iba grabando, yo creo que es cierto que nos ha llevado en el corazón. Yo añado una cosa, el Papa dijo que es un gran país el nuestro, que tenemos una tradición enorme, tenemos una gente buenísima, somos un país con fe y tenemos muchos motivos para conservar y mantener la esperanza. Si estamos unidos, yo creo que eso dará mucho fruto. Gracias al Monseñor Ricardo García García, obispo de Cañete, y también al Monseñor David Martínez, obispo titular del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Muy amables por compartir con RPP esta programación especial. La pausa y regresamos.